Bienvenidos a este nuevo seminario web y por formar parte de esta comunidad de compliance. Luminous AML Institute les agradece por darse cita en este conversatorio, en el cual tendremos a 5 expertos en la materia. A continuación daré una breve reseña de cada uno. La primera es la licenciada Katia Catherine Morales Reynoso. Ella es licenciada en Derecho, egresada en la Universidad Dominicana OIM, experta en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, control interno, gestión de riesgos y fraudes financieros. Ha participado como expositora en varios congresos y eventos relacionados a la materia. Ella participó también en la última revisión de la Evaluación Nacional de Riesgos al 2024 como representante del sector cooperativo en República Dominicana, presentada al Banco Mundial, y participó en la primera visita realizada por el Fondo Monetario Internacional al sector cooperativo en República Dominicana. También tendremos a la licenciada Ruby de León Balma. Ella cuenta con la licenciatura en Contabilidad. Es contadora idónea de la Universidad de Panamá, con reconocimiento magna cum laude. Un posgrado en Contraloría con especialización en Contabilidad en la misma institución académica. También ocupó el cargo de jefe de Departamento de Investigaciones Especiales del IPACOP y formó parte del equipo de trabajo de mesa técnica de la cuarta ronda de evaluación del Gafi Lab realizada en los años 2017 y 2018. También tendremos al licenciado Alberto Ávila. Él es experto con 24 años de experiencia en los campos de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Es asimismo conferencista profesional, formador y tutor publicado sobre la prevención del lavado de activos, la proliferación de armas de destrucción masiva. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, Bienvenidos a todos, gracias por su asistencia, participación. Ah, Alberto, tú tienes un tema muy interesante que vas a compartir con nosotros. Ah, Te dejo ah, somos todo oído para ti, por favor. Muchas gracias a ti, César, a Luminous AML Institute. Me la pusieron muy difícil porque ahora no sé si primero le doy las gracias también a Katia o a Ruby, pero entonces en este caso ahora empiezo con Ruby, después con Katia, Neri, por allá después nos falta, ya cuando se conecte nuestro querido amigo, el emperador del Perú, virrey, don Juan Carlos Medina, a quien le mandamos un abrazo. Pero va a decir, oye, ¿por qué empiezas tan informal? Porque creo que uno de los temas que muchas veces el oficial o la oficial de cumplimiento no maneja o no le pone de repente la atención en todas sus dimensiones es qué sucede en esta relación con las autoridades. A veces, como que la relación con las autoridades es, ¿qué crees, Alberto? Ya nos llegó aquí el oficio, nos van a auditar en la madre. ¿Qué es lo que se dice en México? Disculpen ustedes, los que no tengan madre, no se preocupen, yo les rento una, pero si no, el punto es que a veces llega con ese shock y tu interacción con la autoridad es el día que te llega a supervisar. Llámese la autoridad que te supervisa, llámese la que regula, o que de repente pues es la época en la que viene el GAFI a hacerte una evaluación al país, ya está todo el mundo corriendo. Y es que desafortunadamente, si nosotros solo dejamos para esos instantes la relación con las autoridades, pues no les estamos dando a conocer mucho los esfuerzos que cada uno de nosotros estamos haciendo. Aquí, bueno, Neri, Ruby, Katia, pueden platicar pues de los sectores que no son los que tradicionalmente tienen interacción con las autoridades. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se habla mucho de que los bancos, los bancos, los bancos. ¿Y por qué lo que voy a decir es una crítica? Lo es, y lo puedo decir porque yo no sé si es bueno o es malo, pero alguna vez trabajé para la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México. Y entonces, ¿qué es lo que en realidad sucede con los supervisores? Los supervisores en ocasiones no entienden a profundidad cómo es que funcionan cada una de las instituciones que les toca. No tiene siempre personas que van a entender cómo funciona una cooperativa. Y dentro del mundo de las cooperativas, cada una tiene sus virtudes.
pero también si te vas a una parte de seguros o si te vas ahora con todo el tema de criptoactivos, pues podrán tener la idea los supervisores en esta perspectiva de cómo funciona un esquema de cuidado de pues el capital, los riesgos, pero si no se comprende, no se entiende el cómo funciona el mercado, pues entonces esto va en detrimento de esa responsabilidad que tiene el supervisor. Van a decir, bueno, Alberto, pero aquí el tema es crítica a los supervisores o la relación con las autoridades. Momentito. El tema está en que entonces a quién le compete hacerle llegar esa información y hacer conocer esto, pues a cada uno de nosotros. Estos foros como el que está haciendo precisamente don César Palacios a través de AML Luminous Institute, lo que hace Neri con CAES en todas sus sesiones, que aquí yo ya me estoy adelantando un comercial, pero bueno, ya que lo diga Neri, lo que hace Katia también, o sea, lo que está haciendo Rubí, válgame, es crear la parte más importante que es un foro neutral. Fíjense qué bonito está, es un foro neutral donde nos juntamos muchos de los expertos que trabajamos en estas áreas y permitimos entonces crear una zona de discusión donde el regulador empieza a conocer qué es lo que estamos haciendo, empieza a comprender por qué lo estamos haciendo. Entonces, la comunicación y la relación con las autoridades no solo es si estoy cumpliendo con, disculpen ustedes la gringadera que voy a decir, con el checklist. No es nada más si tengo un manual, no es nada más si cumplo con reportes. Tengo que empezar a desarrollar este contacto con ellos porque de esa manera les estoy proveyendo de una información que va a ser crítica para que comprendan mi sector, mi industria. ¿Qué es lo que usualmente sucede con nuestros colegas, los supervisores? Y esto, ellos están sujetos a una presión tremenda porque tienen miles de personas que revisar. También esto hay que tenerlo muy claro. Y entonces, de todas las que van revisando, y esto es una virtud, pero a la vez es un defecto también, se quedan con la idea del último que revisaron. Entonces, si estuvieron con un banco internacional y de repente van con una empresa pequeña, pues entonces se empiezan a cruzar los temas de sanas prácticas o mejores prácticas. Y no es que esté mal que quieran imponer o que quieran empezar a ayudar con una mejor práctica, pero en ocasiones simplemente no cuadra, no es lo mismo porque no cuentan ni con los mismos recursos, ni con el mismo tipo de actividades. A veces, en el caso de lo que son las empresas que tienen este conocimiento mucho más cercano del cliente, como, y de nuevo, aquí simplemente es como la cooperativa, estoy poniendo un ejemplo, literalmente los conocen a los socios, o sea, se saben hasta qué día fue el bautizo del primo, del sobrino, del... Entonces, la cercanía que hay y la manera en la que se tiene ese contacto con el cliente es muy diferente a la que tiene el banco. Entonces, el tipo de relaciones es diferente y eso influye mucho en cómo se crean sistemas, temas de capacitación, matrices de riesgo. Pero tenemos que empezar a crear esto, de generar esta relación y de ser quienes ayudemos a capacitar también a quienes nos están regulando y a quienes también nos están supervisando. Es por eso que entre más foros se empiece a participar y que se invite también a las autoridades, va a permitir en tener estos contactos. Ahora, no se espera nada más a la hora del té mexicano, ¿no? A la hora del tequila. O sea, sí, es bueno, también eso cierra las amistades, pero aprovechen en esos instantes para acercarse. Es un instante en donde primero van a reconocer el esfuerzo que está haciendo el supervisor y el regulador, pero que también va a haber ese acercamiento personal y aquí no quiero que se malinterprete y nunca sabes cuándo te puede ayudar una de esas personas. ¿Y a qué me refiero por ayudar? Puede ser que de repente no sea el que te esté supervisando a ti o regulando a ti, pero sí puede comentar dentro de los niveles de gobierno o de las autoridades, es que para trabajar con este tipo de empresas, con este tipo de personas, mira, si están preparados, si conocen, tienen estas políticas y procedimientos. Si se dan cuenta, el manejo de la relación con las autoridades es como un matrimonio, hay que estarlo cuidando, y hay que estarle sembrando, y hay que estar hablando, y hay que estar... A veces no coincidiremos, pero disculpen lo burdo de la comparación, pero es que es muy cierto. La relación que tiene que empezar a desarrollar entonces es una relación para construir,
es una relación para ser proactivos, aunque no coincidamos, es importante intercambiar estos criterios de por qué de repente no coincidimos y qué es lo que estamos desarrollando. En este sentido, cuando el oficial de cumplimiento empieza a unirse pues a distintos gremios, que puede ser, y aquí no estamos haciendo promoción a algún tipo de asociación como tal, pero formar parte y participar en eventos de asociaciones ayuda también a crear este tipo de vínculos. El estar enviando información de repente de lo que están, claro, sin dar a conocer secretos comerciales, pero dar y enviarles información a las autoridades de qué es lo que están desarrollando de una manera anticipada. Oigan, les queremos compartir esto que estamos llevando a cabo. Ahora, esto, claro, ojo, no lo vayan a hacer sin antes haberlo consultado con la directiva y el grupo. O sea, esto tiene que ser, lo que le estoy dando a entender, un esfuerzo coordinado, un esfuerzo comunicado, porque lo crítico y lo que más le va a interesar a la autoridad es ver cómo todas las personas que trabajan dentro de todos los esquemas de control, no nada más de prevención de lavado, puede ser de auditoría, contabilidad, operaciones, que nos vean a todos como un grupo que está trabajando. En sí, lo que esto nos debe de dar como lección es que, acuérdense, llevamos años peleando en la industria con que el oficial de cumplimiento debe estar a nivel del directivo. Pues entonces el oficial de cumplimiento tiene que empezarse a portar en realidad como un directivo, no simplemente porque dice, ay, la ley lo dice. Miren, eso de la ley lo dice, ustedes me disculpen, es como cuando mi mamá agarra la chancla, no sé si se ve esta chancla, pero bueno, y entonces te dice, o me haces caso, yo, no podemos seguir con ese cuento en el mundo de cumplimiento, es porque la autoridad me lo dice, no, me lo dice la autoridad, pero hay un esfuerzo técnico muy importante, hay un esfuerzo que está ayudando a que crezca la empresa. Y dentro de ese crecimiento de la empresa es generar esas relaciones que son tan críticas y tan importantes. Pero la verdad es que, miren, yo no soy tan bueno para hablar de esto como una dama a quien admiramos mucho y a quien le agradecemos, pues bueno, la experiencia tremenda que ha tenido con instituciones de todos tamaños, en eventos de todos tamaños. Y pues, Ruby, yo creo que pues no hay mejor persona que tú, pues para seguir dando esto, a ti que te ha tocado ver en este mundo todo este tipo de cosas. Y les envío un abrazo a todos y en mejores manos no los puedo dejar. Buenos días, Alberto. Bueno, primeramente, pues quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder servirles en este momento en este conversatorio, a Luminous, al señor César, por tenerme siempre presente en este tipo de entrenamientos. Y definitivamente siguiendo lo que comenta Alberto y sobre todo considerando la experiencia que he tenido a nivel del sector privado y también a nivel de siendo regulador. Muchas veces lo que nosotros vamos viviendo a medida que vamos creando una cultura de cumplimiento ha variado, ha cambiado demasiado en los últimos 10 años. Todos los sectores han ido evolucionando y haciendo más estratégico su funcionamiento. Entonces, con esto quiero iniciar con un mensaje a la conciencia, indicando que cuando una organización piensa que el cumplimiento solamente es tarea de una persona específica, en este caso del oficial de cumplimiento, ya empezó a correr un riesgo, una criticidad. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento ciertamente es una figura que, como bien decía Alberto, es normativo, pero va más allá de la norma, va más allá de establecer manuales, formularios, directrices, que de eso tenemos demasiado. Hay muchas organizaciones que tienen una estructura sumamente estratégica en todo tipo de procedimientos, pero que muchas veces se vuelven engorrosos o en su implementación se vuelve algo trágico, algo que la institución muchas veces considera que no puede avanzar. Entonces, por eso nosotros consideramos que es sumamente importante generar esa cultura de cumplimiento en la organización. Consideramos que todos los que trabajan en la organización son importantes, pero que el eslabón principal para que una cultura de cumplimiento realmente tenga efectividad, se implemente,
está orientada a un buen gobierno corporativo. Está orientada a que la junta de directores, en el caso, por ejemplo, del sector cooperativo que maneja junta de vigilancia, que maneja comité de cumplimiento, que tienen otros tipos de comités como el de educación, por ejemplo, sepan el rol y la importancia que tiene que ellos comprendan y apoyen y generen en la organización una cultura de cumplimiento. Entonces, con ese énfasis, entendemos que cuando la junta de directores o juntas directivas, como ya le llaman en otras empresas, conocen y entienden que la gestión o una cultura de cumplimiento va más allá de tener N cantidad de procedimientos y que eso se los mostramos al regulador, bien como decía Alberto, le mostramos todo eso al regulador y decimos, bueno, nuestra empresa está básicamente blindada y generando una cultura. Sin embargo, cuando el regulador analiza todos esos documentos y su ejecución, evalúa cómo se está practicando, cómo se está desarrollando en la empresa, muchas veces nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en papel que no ejecutamos. Entonces, la junta de directores forma parte importante en la cultura de cumplimiento, en evaluar los procedimientos de cumplimiento, evaluar lo que está utilizando la empresa para blindarse de todas estas actividades ilícitas que muchas veces, y como hemos visto, van evolucionando y van más allá de cualquier control que nosotros coloquemos en una empresa, de cualquier posición, de cualquier persona que haga, por ejemplo, cumplimiento, negocios, atención al cliente, gerencia, etcétera. Ellos van como un camino más adelante de lo que nosotros podemos entender o comprender a nivel de nuestros propios procedimientos. Entonces, ahí entra la relevancia de que la junta de directores entienda, comprenda cuáles son sus procedimientos, cómo se están aplicando. Sobre todo que el oficial de cumplimiento tenga esa confianza de poder expresar lo que está aconteciendo en la organización, generar esa confianza, generar ese ambiente de respaldo a lo que la organización está ejecutando a nivel de todos sus procedimientos de debida diligencia, de monitoreo. Entender que la función de cumplimiento es sumamente delicada, pero también entender que el área de negocios que tiene su función de aplicar muchos de los diseños que se generan, ¿verdad?, para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, entienda que también tiene un rol y una importancia en medio del proceso. Entonces, muchas organizaciones a nivel estratégico han incluido a todo lo que tiene que ver con cumplimiento como un eje central en medio de todo el desarrollo operativo, gerencial de la organización. Que se entienda que no es cumplir por cumplir, sino que es generar confianza, generar esa habilidad de que el cliente que está colocando ese dinero en esa cooperativa, en ese banco que está pidiendo un préstamo en una financiera, etcétera, pueda entender que esa empresa realmente tiene una cultura que maneja bien los conceptos y que los puede aplicar de manera correcta. Todo eso hace una sinergia en la organización y hace que todas las áreas trabajen de manera conjunta, sin dejar a un lado también la parte muy delicada que desarrolla la auditoría interna en todo este procedimiento de una cultura efectiva de cumplimiento. Entonces, eso también ayuda a que las organizaciones puedan establecer ese nivel de confianza también en su cliente. Por ejemplo, en las cooperativas, en sus asociados, que las personas que ingresan a esa cooperativa como nuevo asociado o como tercero, que le llaman, por ejemplo, acá en Panamá, entienda que sus fondos están protegidos, que su dinero tiene toda la reserva, toda la protección, que la información que se maneja de ese cliente tiene la protección de sus datos,
que todo lo que se analiza tiene la confidencialidad que amerita también una cultura de cumplimiento, porque eso también forma parte de todo lo que la organización busca, ¿verdad? Proyectar y presentar ante, por ejemplo, el regulador o ante el público en general. Miren, muchas veces nosotros podemos sobrepasar o sobrellevar una pérdida, una operación que no se realizó en un cliente que no se pudo concretar, pero la parte reputacional que va amarrada a una cultura de cumplimiento que se pierde muchas veces es bien difícil poder recuperarla, poder que esas personas entiendan, comprendan, ayuden, colaboren a que las empresas o las instituciones financieras puedan generar esa credibilidad. Entonces, aquí vemos que la cultura de cumplimiento va más allá, como les expresé al inicio, más allá de un documento, más allá de tener formularios, más allá de tener la mejor herramienta de monitoreo, va en que exista esos lineamientos estratégicos en toda la organización. También contempla inclusive que el área de cumplimiento genere un presupuesto, tenga su propio presupuesto. Nos ha tocado muchas veces auditar instituciones que el área de cumplimiento queda como al final de todo lo que es el dinero que se debe colocar o se debe invertir, ¿verdad? Para que ese oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo, en caso que sea toda una estructura, un departamento, tenga esa capacitación, ese conocimiento, esas destrezas para analizar inusualidades, para analizar sospechas. Entonces, también requiere un presupuesto. Dentro de la cultura de cumplimiento, enfocado en generar confianza, en que todos conozcan cómo se ejecutan y cómo operan los procesos de la organización, en generar un presupuesto, en generar capacitaciones, entendiendo también, por ejemplo, en la parte de capacitaciones, que no solamente es una capacitación general para toda la empresa, sino que el oficial de cumplimiento pueda detectar aquellas áreas que necesitan capacitaciones especializadas. Y como bien decía Alberto, no solo porque la norma dice que tiene que existir una capacitación especializada, sino porque estamos conscientes de que es necesario que nuestro personal conozca, por ejemplo, qué es una debida diligencia, cuándo la aplico, conceptos básicos sencillos, porque tampoco estamos esperando a que se conozca toda la ley 23 y todas las modificaciones y todas las resoluciones que tiene, por ejemplo, el regulador en Panamá o la superintendencia de bancos, por ejemplo, que tienen muchos acuerdos. No esperamos que todo el personal conozca todo, pero que sí conozca los conceptos básicos de debida diligencia, de un cliente de alto riesgo, de cómo tratar a un cliente cuando maneja cierta suma de efectivo que requiere un reporte. Entonces, va más allá de la regulación, de entender cómo yo diseño y cómo aplico ese mecanismo de defensa en la organización y que a su vez me genera confianza y permite generar una cultura de cumplimiento donde podamos entender que todos somos parte de la prevención del blanqueo de capitales en las organizaciones. Todos tenemos un grano de arena que dar, un aporte que dar en medio de la organización. Todos somos importantes, todos formamos parte de ese equipo que necesita blindar a la empresa de cualquier tipo de riesgo y sobre todo el riesgo reputacional, que es uno de los que más afecta en las organizaciones. Entonces, realmente eso es lo que genera una cultura de cumplimiento en la organización. Junta de directores, vigilancia, juntas directivas, como lo mencionan en otras empresas, comité de cumplimiento que conozca, que se haga parte, que se involucre en los análisis, en las gestiones, en los procedimientos y que genere confianza con el personal que se le ha delegado el desarrollo de este tipo de funciones y que ese personal sienta y considere que está respaldado y que cualquier situación que detecte se puede decir, se puede solucionar de una manera efectiva en la organización. Entonces, con esto quiero pasar a nuestra siguiente exponente en este conversatorio, nuestra compañera Katia,
que tiene también una parte importante a nivel de todo lo que es la estructura de cumplimiento. Gracias, Ruby. Gracias a todos por la participación. De verdad que siempre agradecida por Luminos por esta invitación y siempre tenernos también presentes y sobre todo aportar en todos estos temas que son básicos, sobre todo para una buena orientación a los oficiales de cumplimiento, a las entidades, para que todo el mundo esté como alineado en la misma página, porque no hacemos nada con quizás tener un compendio de cosas, de requerimientos, y aquí me voy a sumar un poquito como regulador en la parte quizás que de solicitar información, sino que también, tal y como dijo Alberto, también hay que ser receptivo y hay que ver cómo evolucionan los tiempos. De repente lo que se está pidiendo no es lo que está moviendo a las entidades y queremos tener quizás ahí una ambigüedad de informaciones y yo creo que eso también impacta mucho a las mismas acciones que tienen nuestros oficiales de cumplimiento. A mí me tocó una parte importante de este conversatorio, hablar sobre esa estructura básica del desarrollo del oficial, de las funciones del oficial de cumplimiento. Y Ruby tomó un punto importantísimo que yo lo encabezo en estas acciones, gobernanza y autonomía. Muchas veces, y yo creo que en la mayoría de nuestras legislaciones, está muy afianzado de que el oficial de cumplimiento debe de tener una autonomía. Justamente porque no puede ser una figura como nosotros le decimos aquí, un personaje nada más de careta en nuestras entidades. Tiene que ser una figura que tome acciones, tome decisiones, que tenga, no puede ser un subordinado de quizás algún administrativo ni nada por el estilo, porque no va a ser tan coherente su acción en todo ese proceso y compendio que tiene como responsabilidad. La parte de la gobernanza es también muy importante y qué bueno que también Rubí lo tome y lo afianzó. Y yo quiero decir en esa parte que justo que se reconozca que el oficial de cumplimiento tiene un peso específico en la institución, es lo que hace, primero que la misma independencia se vea de manera correcta, que pueda levantar y demostrar información básica, buena a lo que es justamente la parte de ser el escudo de nuestras instituciones, pero no lo puede hacer solo, porque solamente le dejamos todo, y Rubí también lo apuntó, de que simple y sencillamente creemos que este es el robot que está deteniendo todas las acciones, pero probablemente no se le da toda la acción, gestión e información que él necesita. Entonces, segundo, la gestión integral de riesgo. No hacemos nada y no hay un cumplimiento efectivo sin una adecuada identificación, evaluación y mitigación de los riesgos. Si este no puede hacer de manera escalonada toda la acción que corresponde, simple y sencillamente no puede hacer una buena gestión integral de los riesgos. Nada más no se centra en quizás tener muy pendiente los puntos de la norma que quizás tiene de manera puntera. No es cumplir por mentir o no es cumplir nada más en que se lleve la parte regulatoria y que se lleve quizás las acciones como manda la ley, sino que también esa acción de evaluación, esa acción de mitigación de esos riesgos que él lo está viviendo de manera continua son importantísimas. Obviamente, eso no se hace sin un conocimiento debido del mismo sector, de la misma entorno de negocios que él está gestionando. Y eso es otra cosa importantísima. Muchas veces, y eso se ve mucho, no sé si en otros países, pero
Se ve muy marcado, sobre todo en el sector cooperativo, y eso quizás es el dolor en muchas ocasiones cuando se va a hacer una supervisión en las entidades. ¿Por qué? Porque probablemente traen un oficial de cumplimiento que vienen de un sector bancario, tiene una intríngulis y una acción totalmente diferente. Son dos reguladores totalmente diferentes, con una robustez muy diferente también. Entonces, no conocen, no hacen clic con el mismo sector, y ahí vienen las situaciones y quizás los fuertes temas. Como número tres, creo que el marco regulatorio y normativo, con una actualización constante, creo que también pertenece a esas cosas importantes que debe de tener de la estructura del buen funcionamiento del oficial de cumplimiento. Si no conoce la normativa que lo regula, si no conoce las acciones que tiene que hacer, si no mira más allá de cómo está el espacio hasta internacional, ahora que tenemos tantas situaciones, ¿y qué acontece o cómo impacta a mi sector en un momento determinado o a mis funciones en un momento determinado? Probablemente en un banco, ¿qué me impacta a toda esta situación que está aconteciendo ahora mismo, y toda esta guerra, vamos a decir, media pasiva, aunque es bastante bélica por sus acciones, por sus lados, pero gracias a Dios que en muchos de nuestros países todavía solamente son los impactos de cómo vienen quizás las alzas de las mismas divisas, de los combustibles y demás, pero qué está aconteciendo en el mundo también es importante, que ese oficial de cumplimiento tenga totalmente claro de que esas cosas son sumamente importantes. Rudy también habló de algo que a mí siempre me ha enamorado en estos últimos años: cultura de cumplimiento. Yo creo que uno de los errores más comunes es pensar que, como le decía ahorita, y vengo a traspolar algo que Rudy decía, eh, no es una sola persona que tiene que dar la voz y dar la cara respecto a cumplimiento. Es un engranaje de todos. Y sin esa cultura de cumplimiento no se va pasando de individuo en individuo, de órgano de gestión y control en órgano de gestión y control. O sea, si cada órgano tiene y conoce su responsabilidad expresa, yo creo que ese es un ganar-ganar para la institución, independientemente que sea. La verdadera efectividad se logra justamente ahí, tomando toda la organización y que toda la organización adopte una cultura ética. También la parte de tecnología y monitoreo. Y es ahí en la lucha constante quizás de todas las instituciones, sobre todo ha sido uno de los retos más importantes en el sector cooperativo al cual estoy dirigiendo en estos momentos, porque hablar de tecnología, y sobre todo hablar de tecnología y ponerle el peso específico correspondiente a la tecnología, y que no se vea como un gasto más y que no se vea como un no aporte para la institución, yo creo que es uno de los puntos, quizás pilares fundamentales. El oficial de cumplimiento debe tener herramientas tecnológicas, porque es imposible que una entidad sobreviva con temas manuales en esta era. Estamos en la era digital, y justamente en estos momentos estoy como en un evento donde se está afianzando mucho esa información. Estamos en una era digital, por lo tanto, no podemos sumarnos a una plantilla probablemente de Excel y dejar que solamente nuestro seguimiento en macro y demás sea parte de nuestro día a día. Es imposible que una institución que tenga más, vamos a decir, que voy a poner un número X, más de 10,000 socios, se maneje de manera incoherente y no digitalizada. La tecnología debe de sumar a toda la organización, y no solamente en cumplimiento. Ahí va sumado el tema de negocios,
va sumado también el tema de un canal efectivo de denuncias, el tema de cómo usted está proyectándose a los socios, a los clientes, cómo puede estar quizás contaminado por una situación X. Entonces, eso es sumamente importante. Y creo que quizás son una de las, ese engranaje de, de, de puntos son esenciales para que tengamos un oficial de cumplimiento que tenga una orientación a futuro que corresponda y sobre todo coherente. Entonces, queremos pedirle a los oficiales de cumplimiento, tal y como, y nuevamente vuelvo a acuñar lo mismo, un robot, pero no estamos posando en él las herramientas correspondientes, no le damos la autonomía correspondiente, no, tenemos muchos desafíos y eso es importante evidenciar esos desafíos y la parte tecnológica creo que también eso es parte de esos desafíos de todo el tema de nuestras entidades. Eh, Nada, yo lo hice bastante breve, pero creo que ahora se suma, no sé si se suma Neri o nuevamente Alberto. No, ¿qué tal? Gracias por esas partes. Quería agregar un poquito algo más, por ejemplo, en lo de cultura, que la junta de directores es imprescindible, la cooperación de ellos para que realmente exista una. Por eso viene la parte de gobernanza, creo que es importante. También Totalmente. quería agregar la parte de tecnología, que es muy importante para una estructura básica, ¿no? Porque ese realmente es el motor del programa, ¿no? Tiene que ser eficiente. Entonces creo que esos dos factores, tanto como para la cultura y en el otro, la estructura básica, esos dos elementos son muy importantes. No sé si Ruby o Katia quieren agregar algo a eso. Bueno, sumado a lo, justamente, sí, la junta de directores, por eso le hablaba ahorita del tema de la gobernanza, de que no solamente el oficial de cumplimiento está quizás con un punto importante en toda la acción, sino que la junta de directores y el apoyo que le dé esa junta de directores a los oficiales de cumplimiento es importantísimo que siempre esté totalmente marcado y seguro. Gracias. Ruby, ¿algún comentario? Bueno, tengo que decir que las juntas de directores, por ejemplo, en Panamá han avanzado bastante en traer esa cultura y ese apoyo al oficial de cumplimiento, generando esa sensibilidad de lo importante que es cumplir con las normas, con los métodos, con todo lo que la cooperativa, por ejemplo, ha establecido para mejorar su sistema de control interno a nivel de prevención. Y yo tendría que felicitar al sector de nosotros en Panamá porque realmente han hecho bastantes esfuerzos para crear esa cultura y para involucrarse en este tema que es tan sensitivo y tan importante y sobre todo porque en medio de toda la cultura y de lo que las empresas quieren generar está el blindar a las organizaciones de ser utilizadas para estos tipos de delitos, ¿verdad? Entonces, definitivamente que en la Junta de Vigilancia, Junta de Directores, Comité de Cumplimiento, yo he visto un avance bastante grande en todo lo que es la cultura de prevención en las cooperativas en Panamá. Gracias. Tenemos otro tema, funciones normativas del oficial de cumplimiento. Ah, y capaz, Ruby, tú puedes agregar algo sobre ese tema y lo podríamos compartir también con Katia y Neri. Sí, claro. Bueno, en Panamá hay funciones bien específicas para el oficial de cumplimiento o como lo dice la regulación, el enlace de cumplimiento a nivel de todo lo que es la ley 23.
Partiendo con, como decía Katia, esa figura ejecutiva que tiene la empresa para diseñar todo lo que son los controles y procedimientos establecidos para lo que es la función de prevención en las organizaciones financieras. También está el rol importante que tiene el oficial de cumplimiento ante la unidad de análisis financiero y ante el regulador, siendo esa vía de comunicación en todo lo que tiene que ver con los procedimientos, con la atención a las supervisiones, ¿verdad? Cuando el regulador llega, por ejemplo, a un banco, una cooperativa, etcétera, el oficial de cumplimiento es ese enlace para atender todos los requerimientos y atender, ¿verdad?, las consultas que hace el regulador en relación al programa de prevención. Entonces, es sumamente importante, ¿verdad? Esa figura o esa función que tiene el oficial de cumplimiento a nivel de ese enlace también con la unidad de análisis financiero, eh, específicamente porque la unidad de análisis financiero emite, por ejemplo, las listas ONU, emite también oficios para revisiones por análisis o investigaciones financieras que ellos realizan, y el oficial de cumplimiento está, ¿verdad?, como ese frente para atender todas esas solicitudes de la unidad de análisis financiero. También la responsabilidad que tiene el oficial de cumplimiento de gestionar, de diseñar y gestionar el programa de prevención de la organización, que es sumamente importante, de un programa que hace unos años atrás era solamente colocar una serie de funciones y con una periodicidad específica, a diseñar un programa a nivel de gestión de riesgo, donde esas funciones específicas que desarrolla el oficial de cumplimiento ha podido identificar cuál de esas funciones son más riesgosas que otras. Por ejemplo, lo que comentaba Katia en relación al monitoreo. Muchas veces el oficial de cumplimiento está inmerso en muchos papeles, en muchas escrituras de procedimientos, evaluando otro tipo de información, que entrar a lo que es evaluar cómo está la trazabilidad de las transacciones que están ingresando al sistema de monitoreo, o cómo realiza el sistema, el monitoreo, si es un sistema semiautomático, porque entendemos que muchas organizaciones no tienen los recursos para pagar un software como tal, pero han sido muy creativos en diseñar sus metodologías para monitorear a los clientes con las herramientas que tienen, y eso también es aplaudible. En mi caso, yo lo aplaudo mucho porque se ve el esfuerzo que tiene cada organización por tener esa medida de análisis, de trazabilidad, de entender el comportamiento de su cliente, de poder segmentar a ese cliente según su actividad económica, su edad, según los productos que tiene de la cooperativa, según su perfil financiero, su perfil transaccional. Entonces, eso también forma parte de las funciones del oficial de cumplimiento, tener un programa de prevención bien claro, establecido, y definitivamente cumplir también con evaluar ese diseño, porque la estructura de cumplimiento es muy evoluciona, no es algo estático, es algo que va evolucionando, y que el oficial de cumplimiento puede determinar en qué momento su programa o su gestión de cumplimiento necesita un ajuste en alguna política, en algún procedimiento, en alertas o en reglas de monitoreo. Esa visión de poder anticiparse al riesgo es sumamente importante, y el oficial de cumplimiento va desarrollando esas habilidades, ¿verdad? Porque siempre va y visualiza más allá de lo que puede acontecer, para ir detectando los eventos de riesgo, y a su vez evaluando los controles, los mitigantes, y haciendo cambios en aquellos procesos que tengan que ejercer cambios. Entonces, definitivamente que
que el oficial de cumplimiento tiene un rol sumamente importante en la organización. No sé si Katia quiere compartirnos algo. Lo que me gustaría agregar, Ruby, a mí me ha tocado hacer varias auditorías, ¿no? Obviamente, ah, usted tuvo la oportunidad de hacer examinaciones como regulador. Y una de las partes importantes es esa interacción que hay con el oficial de cumplimiento durante una auditoría. Importantísimo porque uno enseguida capta la capacidad de esa persona, cómo se desenvuelve, el trabajo que ha hecho. Capaz puedes hablar 1 o 2 minutos sobre esa parte, esa interacción que hay con un oficial de cumplimiento durante, en tu caso sería a una examinación como reguladora, a mí me ha tocado como para una auditoría externa. Ruby, tu comentario, por favor. Bueno, en la parte de las auditorías o la parte regulatoria en supervisiones o inspecciones, ¿verdad? De temas de prevención, definitivamente que el regulador, por su experiencia, puede inclusive hasta determinar si el oficial de cumplimiento tiene realmente el grado de independencia que amerita la posición. El oficial de cumplimiento tiene, dentro de todo el proceso de interacción con el regulador, mostrar esa independencia, ese conocimiento del proceso, esa independencia en su rol, em, ese manejo de explicación de los procesos que ejecuta, ¿verdad?, la organización a nivel del programa de cumplimiento. Estar abierto también a cualquier tipo de señalamiento, porque definitivamente que tanto una auditoría externa como una auditoría o una supervisión del regulador siempre va a tener algún tipo de señalamiento u oportunidades de mejora. Definitivamente que es para que la organización pueda mejorar en todos sus procesos. Entonces, el oficial de cumplimiento siempre debe tener esa actitud de escuchar también lo que el regulador le quiere indicar. Tener Gracias. también esa habilidad para explicar definitivamente cómo operan los procesos, pero también esa habilidad para escuchar las recomendaciones que el regulador quiere dar, siempre estar abiertos a esos cambios, a esas mejoras. Entonces, eso es muy importante, esa interacción es muy Muchas importante gracias, en un Ruby. momento de auditoría. Ah, a continuación, significa mucho tanto como para el desarrollo de AML Institute, alumnos de AML Institute, al igual como para mí como ser humano. Eh, Me refiero César, en el creo que tema de, perdón que te interrumpa, César, creo que se te congeló un poquito por ahí Se la imagen. congeló la pantalla. José, ¿y ahora? Ahora sí, Bueno, Nate, listo. que continúes con la presentación. Ok, César, qué gusto saludarte. Igual a mis amigos y colegas, a Rubí desde Panamá, a Katia en República Dominicana, Alberto en Estados Unidos y Juan Carlos, no sé si al final se logró conectar desde Perú. Es un privilegio poder estar acá compartiendo a través de esta plataforma virtual y sobre todo, César, felicitarte por promover este tipo de espacios. Sé que es muy importante para nuestros oficiales de cumplimiento y sobre todo estamos aportando ahí a la profesión. Un tema bastante interesante que han compartido acá los colegas y es cantidad de información muy valiosa. Algo que mencionaba, tomé un par de apuntes ahí con Alberto Ávila, la importancia de que el regulador también pueda conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que realizamos para que sobre ese conocimiento pueda enfocar los modelos de supervisión. Muy importante también que aunque seamos del mismo sector, somos entidades totalmente diferentes, ¿sí? Y eso aplica también a lo que estamos haciendo al interno, porque
A veces desde los puntos de vista de auditoría hemos podido, y tú que tienes bastante experiencia a nivel internacional también, César, te das cuenta que en el caso, por ejemplo, de una matriz de riesgo, pareciera que otra la toma le da un copy-paste de esa matriz y al final lo que trata es de demostrar que tiene un documento, ¿sí? Pero al final, ya cuando vayamos avanzando con esto, nos damos cuenta de que somos totalmente diferentes, somos del mismo sector, pero nuestras políticas y los controles tienen que ir enfocados de acuerdo a nuestra realidad, al tamaño de la institución, al volumen transaccional y, por supuesto, al conocimiento que nosotros también tengamos de nuestros clientes. Hay una serie de cuestiones que mencionaban acá. Me encantó muchísimo lo que hablaba también la doctora Rubí sobre la importancia de las capacitaciones, de contar con presupuestos, de conocer la debida diligencia del cliente. Y a mí me ha encantado muchísimo la ley 23 del año 2015 de Panamá, a pesar de que, pues, decir, mire, ya tiene 11 años, pero es una ley que tiene algunos puntos bien concretos, tiene bien claro lo que es una debida diligencia del cliente y sobre todo cómo enfocar los modelos de prevención. Hay temas interesantes también, lo que mencionaba Katia, el tema de la gobernanza, que es muy importante, recordando que gobernanza viene del latín gobernare, que significa dirigir o conducir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de gobernanza, nos estamos enfocando en cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce el poder y también cómo se controla a quienes toman las decisiones, ¿sí? Tengo entendido que la mayoría de los participantes que están acá son del sector cooperativo. Y antes de seguir avanzando también con esto, aquí hay un par de preguntas. En el caso de Isela Carmona nos dice, buen día, gracias por esta conferencia. En diversos foros escucho constantemente la motivación de involucrar a las altas direcciones, accionistas, consejeros. Sin embargo, dista mucho de la realidad que enfrentamos hoy en día el promedio de oficiales de cumplimiento, pues cada vez se estrechan más las estructuras, los ahorros de presupuesto en detrimento de la labor, que no solo quieren saber de transacciones inusuales y rechazos de clientes, ¿sí? Esta pregunta creo que en cualquiera de los países también siempre la hacen, el rol que juegan los oficiales de cumplimiento y principalmente porque lo estamos viendo, y perdonen la expresión, en algunos casos como alguien que entorpece el negocio, ¿sí? La función del oficial de cumplimiento es totalmente diferente y aquí lo voy a vincular con lo que decía Alberto Ávila, que en la mayoría de las legislaciones de América Latina la función del oficial de cumplimiento, como en el caso de Guatemala, queda a nivel gerencial. Entonces, como oficiales de cumplimiento también nos tenemos que comportar a nivel gerencial, ¿sí? Tenemos que entender cuál es el puesto, por qué estamos como oficiales de cumplimiento y sobre todo la responsabilidad que tenemos al ser oficiales de cumplimiento. Si a usted no le pueden garantizar los cuatro elementos necesarios para ser oficial de cumplimiento, que es autonomía, independencia, autoridad y recursos, mejor debería de renunciar o quizás que le busquen otro puesto dentro de la institución por el nivel de riesgo que está corriendo. Muy importante la palabra gobernanza, el involucramiento de los órganos directivos, son los máximos responsables en materia de prevención, hay que verlo desde ese punto de vista, pero muchas veces sucede que los órganos directivos quieren ver todo desde un pedestal y no bajan a ver qué es lo que está sucediendo en la parte operativa, ¿sí? La responsabilidad de la junta directiva es fundamental y yo me atrevería a consultar y hacerles también acá algunas preguntas si dentro de sus instituciones los directivos comprenden plenamente las obligaciones que tienen en materia de prevención, conocen sus directivos. Los leo acá en el chat. Les voy a realizar ahí algunas interrogantes porque es muy importante el involucramiento y las responsabilidades de la administración. Muchas veces en las legislaciones aparece cuáles son las responsabilidades que son los que designan al oficial de cumplimiento, que asignan los recursos, que aprueban el programa de capacitaciones, que conocen los mecanismos y los resultados de los diferentes mecanismos de auditoría, pero también hay temas muy importantes. Y otra de ellas es, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes, de los que están acá presentes, por ejemplo, tienen integrada la parte de cumplimiento dentro del plan estratégico institucional? Recuérdense que el plan estratégico también es muy importante, pero ¿quiénes toman a la unidad de cumplimiento, a los oficiales de cumplimiento para poder
en este caso, vincularlos en el plan estratégico institucional. De ahí parten muchas de las situaciones que podemos ver. Se fomenta también un ambiente seguro para poder reportar sin represalias. Se respeta la autonomía y la independencia del oficial de cumplimiento. Y aquí hay algo muy importante cuando hablamos sobre los oficiales de cumplimiento. A usted como oficial le tienen que garantizar autonomía, independencia, autoridad y recursos. Cuatro elementos fundamentales. Pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Yo creo que estos cuatro elementos, César, se perdió para ponerles un ejemplo más claro al momento de que nosotros nos casamos, los hombres, cuando nos casamos, ¿sí? Cuando firmas tu acta de matrimonio, pierdes la autonomía, pierdes la independencia, pierdes la autoridad y pierdes los recursos, ¿sí? ¿Qué significa la autonomía? Que pueda tomar sus decisiones, sus propias decisiones. ¿Qué significa la independencia? Que las pueda tomar en cualquier momento, ¿sí? La autoridad, que el oficial de cumplimiento tenga la facultad para poder detener una transacción. Si el oficial de cumplimiento tiene que pedir permiso para poder detener una transacción, el oficial de cumplimiento no está gestionando los riesgos. Lo que está haciendo el oficial de cumplimiento está atrapado. Y por supuesto, los recursos, muy importantes, recursos tecnológicos, financieros y humanos para el buen desempeño de las funciones del oficial. En la mayoría de las legislaciones de América Latina aparece que esta responsabilidad es sujeto a vigilancia por parte del regulador y el incumplimiento puede generar sanciones administrativas. Nosotros en el caso de Guatemala también lo tenemos específicamente en el reglamento de la ley para prevenir y reprimir el financiamiento al terrorismo. Entonces, muy importante el tema de la gobernanza. Me encantó lo que hablaba Rubí respecto a la importancia de las capacitaciones, de tener presupuesto, de conocer por lo menos la debida diligencia del cliente. Y aprovechando eso, quiero compartirles, y Katia también me puede confirmar esto, la UAF en República Dominicana sacó un documento muy interesante que es una guía de vía diligencia para sujetos obligados en temas de prevención del lavado de dinero. Es un Sí. documento, creo que de los más claritos, muy digeribles, a mí me encanta y yo ya me lo estoy terminando de leer, es de acceso público, quizás a través de acá también lo podemos compartir, pero es muy bueno. República Dominicana ha creado eso, la UAF, a mí me parece genial y creo que nos aplica bastante. Entonces, de eso se trata también, de compartir experiencias, de ir aprendiendo de países que están avanzando también en esta parte, ¿sí? El tema de la gobernanza, como lo platicaba acá Katia, que es muy importante, hay que conocer también si los directivos conocen el perfil de riesgo a que se encuentra expuesta la entidad o solamente cuando hay una actualización de las matrices le informamos cuál es el riesgo, pero carecen de un entendimiento técnico sobre lo que significan las matrices de riesgo. ¿Sí? Los directivos están respaldando también medidas disciplinarias y correctivas cuando corresponda o están solapando, en este caso, los incumplimientos que se pueden dar en materia de prevención. No es que el directivo diga, bueno, te voy a aplicar, sino que ellos son los que autorizan que se apliquen el régimen sancionatorio, ¿sí? Por incumplimiento a las normativas de prevención. De hecho, acá en Guatemala también nos lo solicitan y esto es como cuando, por ejemplo, en alguna entidad les dice, miren, ustedes tienen derecho de tomar su cafecito en la institución. En la institución le dice a usted, usted puede tomar su café, lo único que hay una condición, ¿sí? ¿Y cuál es esa condición? Si usted toma el café en la oficina, tiene que lavar su taza. No le estamos pidiendo que pague el café, que pague el agua, que pague el azúcar, no se lo vamos a descontar del salario. La única condición es que si usted toma café en la oficina, tiene que lavar su taza. Resulta que César tomó café y no lavó su taza, la dejó ahí. Después pasa Katia y ve que César tomó café y él no lavó su taza y dice Katia, pues yo tampoco la voy a lavar, ¿sí? Porque César no la lavó. Y después pasa Rubí y se da cuenta que César y Katia tomaron café y no lavaron la taza. La instrucción era simple: si usted me toma café, usted tiene que lavar su taza, ¿sí? Esto lo podemos ver desde el punto de vista de prevención, desde la aplicación del régimen sancionatorio, porque cuando una persona rompe una regla, por más pequeña que sea, y no existe una sanción, todos resultan haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces es muy importante que la junta directiva
que el Consejo de Administración o la Junta de Directores, como se le conoce en Panamá, conozcan la importancia también de aplicar un régimen sancionatorio, pero tiene que ser equitativo, tiene que ser bien diseñado, no es de sancionar por sancionar, ¿sí? Sino que tiene que vincularlo al modelo de negocios, vincularlo a la cultura de cumplimiento y muchas cuestiones más. Entonces, si una persona rompe una regla, por más pequeña que sea, todos terminan haciendo lo mismo. Pero esto puede funcionar también al contrario, ¿sí? César tomó su café y se dio cuenta que nadie lavaba la taza y dice, pues yo sí voy a lavar mi taza y la dejo seca, la dejo ordenadita. Después viene Katia y dice, no, César lavó su taza, yo también voy a alabarla. ¿Sí? Un pequeño cambio también puede generar algo positivo en la institución y eso también va vinculado con el tema de prevención. Entonces, la responsabilidad, el tema de gobernanza, el involucramiento de la administración es muy importante porque también los órganos directivos, la alta administración, son los responsables de asignar los recursos, asignar personas, tecnología, presupuestos acordes al perfil de riesgo de la entidad. Y otra pregunta que yo les haría, ¿los directivos fomentan el aprendizaje continuo más allá del mismo mínimo regulatorio? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque muchas veces vinculándolo al tema de Rubí, cuando hablaba de la importancia de los temas de capacitación, hay directivos que todavía siguen pensando que la capacitación es un gasto, ¿sí? Lo ven como un gasto y les aseguro que si la ley les exigiera que tienen que hacer una capacitación cada 5 años, en muchas entidades hacen una capacitación cada 5 años, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes en sus instituciones, los órganos directivos, promueven el cumplimiento más allá del mínimo regulatorio? ¿Sí? Esa es la importancia de poder conocer. Estamos haciendo capacitaciones para ahorrar recursos y ahí queremos involucrar a todos. Dice, ahí metemos al área de negocios, la segunda línea de defensa, supervisores, auditores, directivos. Lo único que quiero es cumplir con una capacitación para poder reportar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a medir la efectividad de los modelos de capacitación? Hay muchas cuestiones que hay que ir cambiando, hay que ir tomando como referencia y especialmente porque los modelos de supervisión están cambiando, ya lo decía Katia, la mayoría de los organismos reguladores, las entidades reguladoras están aplicando la supervisión bajo un enfoque basado en riesgos. Es decir, ya conocen cuáles son las debilidades y hacia ahí voy a enfocar el modelo de supervisión. Hay tantas situaciones que podemos ir mejorando. Creo que también tenemos acá algunas preguntitas, César, para poder responder. Sí, Eh, hay una en particular que dice, una consulta de parte de Samuel, ¿qué riesgo puede tener en cuenta el oficial de cumplimiento? Y me gustaría dar un ejemplo. Por ejemplo, ceguera, willful blindness. Si hay una investigación y ven de que el oficial no hizo ah, lo debido, no tenía el programa adecuado, ese es un riesgo que lleva el oficial de cumplimiento, donde ciertas sanciones se pueden aplicar. ¿Puedes expandir un poco más en eso, Neri? sí, bueno. Déjame ver acá. Va a depender también, bueno, el riesgo siempre va a ser inherente al cargo, ¿sí? Los oficiales de cumplimiento, por ejemplo, en el caso de la legislación guatemalteca, les comparto, todavía no existe esa protección al oficial de cumplimiento, por ejemplo, que pueda ser tomado en cuenta a diferencia, por ejemplo, de la Ley 23 del 2015 de Panamá, que hay una protección para el oficial de cumplimiento y que no puede ser citado como perito o como experto en un proceso penal, por ejemplo. En el caso de Guatemala sí existe esta parte. Lo otro es que, por ejemplo, nosotros acá no tenemos un catálogo definidos en la ley de delitos precedentes, sino que deja abierto el artículo 2 donde está la tipificación totalmente diferente a lo que tiene la recomendación 3 del GAFI, que debe hacer una gama amplia con el fin de tener una gama amplia de delitos determinantes de lavado de dinero. Por eso acá en Guatemala cualquier delito se puede considerar precedente de lavado de dinero siempre y cuando exista un elemento económico financiero, ¿sí? Entonces, eso también a nosotros nos eleva el nivel de riesgo porque lógicamente aquí aplica aquel dicho de mi abuelita que
que igual que peca aquel que mata la vaca como el que le amarra la pata, porque al final yo como oficial de cumplimiento tengo que saber de la procedencia de los bienes o dineros, cuál es en este caso el origen de esos dineros, ¿sí? Hay muchas cuestiones que también deben valorar los oficiales de cumplimiento. Les pongo el caso de Guatemala, que nosotros en la ley tenemos cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento y es muy similar a como lo tienen otros países, que es el funcionario gerencial. Ojo, dice encargado de vigilar, ¿sí? El oficial de cumplimiento no hace debida diligencia. La realidad es otra. En muchos países centroamericanos, el oficial de cumplimiento está en un comité de créditos, por ejemplo, en el sector financiero, lo mandan a buscar clientes, lo mandan a verificar. A veces es el auxiliar contable, tiene diferentes cargos, pero con el mismo salario. El oficial de cumplimiento no hace debida diligencia. Hay que hacer una separación. El oficial de cumplimiento no depende de la auditoría interna porque si no puede haber una confusión de roles también, ¿sí? El oficial de cumplimiento tiene sus funciones que son claras, que es vigilar la implementación y desarrollo de los programas de prevención, ser el enlace entre las entidades regulatorias y la entidad y por supuesto el obligado a poder reportar las transacciones inusuales que puedan tener el carácter de sospechosas. Ya en la normativa reglamentaria, pues ya quedan sus atribuciones como tal, por ejemplo, que tiene que documentar los esfuerzos, y esa palabra es muy importante, documentar los esfuerzos institucionales, tiene que capacitar, desarrollar habilidades técnicas y legales, especialmente para que puedan conocer sobre tipologías, puede interactuar con otros oficiales de cumplimiento siempre y cuando no rompa ese principio de confidencialidad de la información. El oficial de cumplimiento también debe informar a las juntas directivas sobre la eficacia de los mecanismos de control implementados, que se refiere a los informes, que en el caso de otros países es anual, nosotros acá lo tenemos trimestral. Y ahí nos falta mejorar muchísimo con los oficiales porque pensamos que esos informes trimestrales son solamente decir, por ejemplo, en el sector financiero se abrieron tantas cuentas de ahorro, recibimos tantos, otorgamos tantos créditos, este número de créditos me cancelaron, o de personas, perdón, me cancelaron de manera anticipada los créditos, ¿sí? La ley es clara, las normas y los estándares internacionales también son claros. Dice, usted debe mencionar sobre la eficacia de los mecanismos de control. Entonces, si yo me voy a la Real Academia Española y voy a tomar un término sobre eficacia, es simplemente decir si las cosas funcionan o no funcionan, si los controles que tengo implementados están funcionando. Y aquí es donde tengo que tener clara la diferencia entre estar comprometido con el control interno, ¿sí? O estoy cumpliendo con el control interno, que son términos totalmente diferentes, ¿sí? Hay acá otras preguntas. César dice, en muchas organizaciones persiste la idea equivocada de que el enlace de cumplimiento es una figura aislada y que todo lo relacionado con cumplimiento recae únicamente en él. Esta visión es un error que limita la efectividad del sistema de cumplimiento. Totalmente de acuerdo, Mariela. Seguimos viendo al oficial. Me recuerdo, tengo un buen amigo en Colombia y me decía que antes, por el año 2019, justo de la pandemia, estaba en una institución y nadie quería aceptar el cargo de oficial de cumplimiento. Nadie. Y tenían que cumplir porque tenían que nombrarlo. Entonces lo que hicieron fue hacer un sorteo para poder designar al oficial de cumplimiento, porque nadie quiere ver, ¿sí? Entonces, al momento de que designan a esta persona, bueno, ya se encarga y así hemos visto algunas entidades, cuando llega la sanción, el que la recibe dicen, bueno, mira, te llegó una sanción y se la dan al oficial de cumplimiento, como que él fuera el responsable de todo. La norma es clara, los estándares internacionales, es un funcionario encargado de vigilar. Lo que pasa es que también hay que verlos desde el otro punto de vista, que lamentablemente muchos oficiales desconocen la importancia, ¿sí? O las implicaciones penales, civiles y administrativas que puede tener al ejercer de manera incorrecta el cargo del oficial de cumplimiento, ¿sí? Porque muchas veces, como decimos comúnmente, estamos calentando la silla, más no ejerciendo el cargo. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es el alcance y, por supuesto, cuáles son las atribuciones y facultades que tenemos como oficiales de cumplimiento. Tenemos acá otra pregunta, dice, en caso de incumplimiento de los órganos directivos, ¿cuál sería el procedimiento correcto para aplicarles la sanción? ¿Podría el oficial de cumplimiento aplicar sanciones a los órganos directivos? En este caso, pues, vean, eh,
los manuales de cumplimiento dejan estipuladas cuáles son las responsabilidades de los órganos directivos. Un programa de cumplimiento generalmente parte de 4 elementos básicos que vienen de acuerdo a los estándares internacionales, pero ya se fueron complementando, como por ejemplo en el caso de Guatemala, que nosotros tenemos 9 componentes que agrupan lo que es nuestro programa de cumplimiento. ¿Y qué es el programa de cumplimiento? El conjunto de normas, políticas, procedimientos y controles internos para evitar el uso indebido de nuestros productos y servicios en la comisión de delitos financieros, especialmente lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, ¿sí? Pero hay un apartado que es las responsabilidades de la administración, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y en este caso, a la persona que hace la pregunta, por ejemplo, en algunas entidades tienen que dejar cuáles son los procedimientos de vinculación de los órganos directivos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los documentos mínimos que debe de tener? ¿Cuáles son sus atribuciones como directivos? Y ya algún incumplimiento, pues se debe someter también a los consejos de administración y lo que se tenga que reportar, pues se debe de reportar, ¿sí? Recuérdense que quien tiene que marcar esa cultura de liderazgo son los directivos. Y eso me recuerda, César, algunos casitos que he estado viendo recientemente de temas de fraude vinculados al tema de lavado como delito presente de lavado de dinero. En 8 entidades financieras en diferentes países de América Latina, estamos como recopilando esa información. ¿Y sabes cuál es la sorpresa, César, Katia y Rubí? Que en este tema, en estos casos que han habido, que se están documentando de fraudes y que algunos han salido en el informe de tipologías regionales de Gafilat, muchas veces empezaron por los órganos directivos, ¿sí? Los órganos directivos como máximos responsables. Imagínense si la cabeza está así, ¿cómo estaría el resto de la institución? Entidades financieras donde los directivos sacaban créditos y no los estaban pagando, donde alteraron la documentación. Hubo un caso en Costa Rica, por ejemplo, que los órganos directivos aprobaron créditos para privados de libertad, créditos con 52 años plazo. Entonces, todo partió desde de los órganos directivos. Por eso es muy importante conocer la responsabilidad. Otra pregunta tenemos acá, dice, ¿la capacitación debe ser continua e individuales en los órganos? Por supuesto, yo creo que en el tema de capacitaciones es muy importante. César nos va a apoyar acá también, porque César es especialista en desarrollos de programas de capacitación, pero algo que les puedo compartir, que las capacitaciones tienen que partir de un diagnóstico de necesidades de capacitación. A veces me llaman oficiales y dicen, mire, necesito que me apoye con un tema de capacitación. Bueno, ¿cómo tienes tu programa? No, es que no tengo. ¿Y qué tema quieres? Pues no sé, el que usted me recomiende, al que a usted se le ocurra. Entonces, desde ahí me doy cuenta que el oficial no tiene un plan anual de capacitaciones, no conoce cuáles son las necesidades de capacitación. Lo otro, se debe capacitar según el riesgo, no de manera uniforme. Se deben de tener programas especializados y segmentados. Se debe capacitar para que el colaborador entienda qué debe hacer y por qué lo hace. Y por supuesto, de pasar de la teoría a la detección efectiva, que es algo muy importante, ¿sí? Y no se les olvide también capacitar constantemente al personal de nuevo ingreso y sobre todo evaluar el aprendizaje real. La evaluación de conocimientos adquiridos es muy importante porque todo debe ser medible y demostrable ante el regulador. Estamos con esto, César. No sé si tienes alguna observación, cómo estamos con el tiempo. Creo que tienes apagado tu micrófono, César. César, tienes apagado tu micrófono. Gracias, Neri. Muchas gracias y quiero repetir lo que no se escuchó cuando parece que tuvimos un problema de señal. Quería comunicar de que, Neri, si estás pendiente, queremos compartir, primero agradecerte porque eres un gran amigo, una persona que nos apoya siempre, y eso es reconocido de parte del grupo de Lumenos. También quiero, si nos puedes dar algo de información sobre un evento que va a tener tu firma, ¿no? Se aproxima pronto y tenemos esta audiencia. Si puedes compartir un poquito de qué se trata, cuándo es y los datos en particular, por favor. Excelente, César. Gracias por la oportunidad de presentar acá nuestros anuncios parroquiales y te agradezco muchísimo. Y al contrario, el honor y el privilegio es mío de poderte saludar y que nos abra las puertas en estos espacios tan interesantes y por supuesto también aprender de grandes amigos y colegas que están a través de esta plataforma virtual.
Efectivamente, en Guatemala tendremos nuestro tercer Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos, el cual se va a desarrollar en este próximo 7 y 8 de mayo en la ciudad de Antigua, Guatemala, ¿sí? Estamos muy cercanos a la ciudad colonial de Antigua, Guatemala. Y en esta ocasión nos acompañarán ponentes de diferentes de 10 países. Estaremos abordando sobre los retos de la inteligencia artificial, cómo también se está enfocando la quinta ronda de evaluaciones bajo el nuevo estándar. Nosotros ya como país nos informaron que a partir del próximo año inicia la evaluación y tenemos una situación bien interesante, César, porque justamente en la cuarta ronda de evaluaciones nos dijeron que nuestra normativa ya no cumplía con los requerimientos, que sí o sí debíamos de actualizarla. Y bueno, ese es uno de los retos. La iniciativa está en el Congreso, pero creo que hace falta un poco de voluntad política para poderla aprobar. Imagínate el riesgo que corremos como país de no ser aprobada esa normativa, lo que puede implicar que un país nos pueda, en el peor escenario, involucrarnos en una lista gris de países no cooperantes o con deficiencias estratégicas. Entonces, eso es un tema muy delicado y principalmente un país como el nuestro, que el 20% del Producto Interno Bruto proviene de las remesas. Aproximadamente 3 millones de guatemaltecos están trabajando en Estados Unidos, que son los que al final mantienen también el país. Eh, el año 2025, de acuerdo a cifras del Banco de Guatemala, con 25.000 millones de dólares recibimos en proyecto de remesas, solo para que te hagas una idea. 20% del Producto Interno Bruto. Después le sigue la economía que es informal en su mayoría, con un 18% y un 14% de la agricultura. Pero seguimos dependiendo después de México de las remesas y muy cercano también está El Salvador, sí, que dependemos mucho de las remesas. Para que tengas un dato más presente, en el año de septiembre, perdón, el mes de septiembre del 2025 se rompió un récord histórico en remesas. En el país estuvimos recibiendo diarios, septiembre 2025, 100 millones de remesas diarios, ¿sí? Wow. Entonces, el impacto que podría tener la no aplicación de esta nueva normativa, pero también algo muy interesante, la efectividad, porque puede estar aprobada la ley, pero nos va a hacer falta demostrar la efectividad. Estaremos abordando también sobre la importancia del reporte de transacciones sospechosas, la importancia de fomentar la cultura de cumplimiento, lo de las matrices de riesgo. El tema de las matrices de riesgo es un tema también muy interesante porque creo que ese ha sido un dolor de cabeza de nuestros oficiales de cumplimiento. Y hay algunas interrogantes porque, por ejemplo, si realmente las matrices de riesgo se están construyendo con datos reales o solo las estamos haciendo con percepciones subjetivas. Recuérdense que si no hay evidencia documental o trazabilidad sobre la calificación de probabilidad de impacto que hacemos en las matrices de riesgo, no tiene validez técnica y es indefendible ante el supervisor. Podemos demostrar que los controles están funcionando fehacientemente. Lo que no se puede mostrar, lo que no se puede medir con datos, no es mitigación, solamente es narrativa. Y tantas cuestiones que podemos ir abordando sobre la importancia o cómo podemos eximirnos también de una responsabilidad penal, civil y administrativa cuando nosotros enviamos un reporte de transacción sospechosa, pero debemos enviarlo también de calidad. No es solo de enviar y decir yo con esto me eximo. No, hay algo que es el mayor insumo que tienen las unidades de inteligencia financiera. Estaremos abordando también sobre los retos de la transformación digital. Nos van a acompañar Nicolás Franco de Estados Unidos, unos grandes referentes de América Latina, Franco Rojas de AMLC Bolivia, César Altamirano de Perú, Paola de Colombia, ella trabajó para la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, eh, Catherine Cardoce, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, Abdiel Castrellón, también de Panamá, profesional especializado, Maribel Vázquez de México. Tenemos una cantidad de conferencistas al más alto nivel y este año queremos romper el récord de ponencias. Queremos también tirar la casa por la ventana con herramientas que efectivamente sean de apoyo para los oficiales de cumplimiento y por supuesto para quienes dirigen las entidades. Así es que gracias César, este 7 y 8 de mayo en la ciudad antigua Guatemala. Más información en nuestra página web caes.com.gt. Es un placer estar acá con cada uno de ustedes y por supuesto con grandes amigos. Muchas gracias, Neri. Un placer tenerte siempre y queremos agradecer
a todas las personas que están, que participaron. Le recordamos que AML TV es una parte de una división donde mantenemos de Luminous AML Institute. Ahí subimos todos los videos. Y en el momento estamos diseñando una plataforma de monitoreo de transacciones llamada Plataforma. Apenas estemos listos, Neri, si nos recomiendas a alguien que de las cooperativas que estarían interesadas, nos deja saber. Y gracias a todos los ponentes, gracias a todos los que están presentes y nos vemos en la próxima. Tengan un muy buen día. Gracias a cada uno de ustedes. Les mando un gran abrazo y Dios los bendiga. Que Dios los siga bendiciendo. Un gran abrazo. Gracias, César, por el espacio. Y a ti, Katia. Gracias a Quisiera estar todos, quisiera gracias. estar en el lugar donde estás. Sí. Bye bye, gracias, Pronto gracias por será. la oportunidad. Un Pásenlo Pronto, abrazo, mi bien. querida Katia. Un Cuídate abrazo. mucho. igualmente, bye bye, Bye bye cuídense. a todos. Igual, gracias. Igual, Rubí, cuídate mucho.